Cuida tu relación con Dios. Los israelitas que quedaron al pie del monte Sinaí no cuidaron su relación con Dios mientras Moisés estuvo en la montaña. Por eso se sentaron a comer, a beber y se levantaron a pecar. Por eso hicieron un ídolo, porque no cuidaron su relación con Dios. Iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea no cuidó su relación con Dios. Y por eso vemos las consecuencias que ellos sufrieron. El Señor le dijo a Josué: cuida tu relación conmigo. ¿De qué manera? Meditando de día y de noche la palabra que yo te he dado, poniéndola por obra, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Los que no cuidan su relación con Dios serán borrados del libro de la vida. Ese es el mensaje en esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 32. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: cuida tu relación con Dios. Amén. Y esto sí que hay que prestarle atención, iglesia. Si de algo debemos tener cuidado, en algo debemos estar ocupados en este tiempo, es de nuestra relación con Dios, de esa conexión íntima con Él. Sí, porque de ello de ello resultará en bien para nuestra vida espiritual, de ese cuidado que nosotros tengamos de nuestra comunión,
nuestra relación con el Señor. Amén. La escritura que hemos leído nos muestra lo que aconteció con el pueblo de Israel, con los que el Señor había sacado de la esclavitud, los que habían estado por más de 400 años oprimidos por Egipto. Cuando nosotros venimos acá a estos versículos que hemos leído, encontramos que el pueblo tomó una decisión equivocada, una decisión errada. Ellos justificaron su decisión por lo que ellos decían, creían que Moisés, el hombre de Dios, se había olvidado de ellos. Y esto sí que hay que prestar atención. Moisés estaba en la montaña a donde Dios lo había llamado, buscando la revelación de Dios. Moisés había subido, ustedes leen en el capítulo 24 y van a encontrar que fue Dios quien le dijo que subiera a la montaña. De hecho, Moisés, dice la escritura, que esperó 6 días. Al 7º día fue que el Señor le dijo que subiera. Por 40 días estuvo allá en la cumbre del Sinaí. Dice, pero mientras Moisés estuvo en la montaña, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Ellos qué? Parece ser que creyeron que Moisés se había olvidado de ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, Moisés, el que nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra que Dios nos ha prometido, se fue a la montaña y parece ser que no va a regresar más. Pero ese es un error. Eso fue algo que ellos en su inmadurez, sí, creyeron, en su falta de comunión con Dios, en su falta de tener temor a Dios, creyeron de esta manera. Moisés estaba buscando el rostro de Dios, estaba en la montaña, escuchando la voz de Dios, recibiendo los mandamientos, recibiendo revelación para posteriormente traerla al pueblo. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Encontramos a un pueblo que estaba acostumbrado a ver a Dios constantemente responderle lo que ellos le suplicaban o lo que ellos gemían, lo que ellos pedían. Estaban acostumbrados a ver a un líder todo el tiempo cerca de ellos. Pero en el momento en el que el Señor llamó a ese líder a estar con él, en el momento que ellos debieron, sí, hacer la parte que personalmente a cada uno de ellos le correspondía, porque de esto es que se trata el mensaje en esta mañana. De esto es que nos quiere hablar el Señor. Sí, el Señor te quiere hablar de tu responsabilidad, de lo que a ti como creyente, sí, te compete, de tu vida personal, de tu relación personal con Dios. No siempre, sí, tiene que haber alguien entre tú y Dios. No siempre tiene que haber alguien orando por ti, intercediendo por ti. No siempre tiene que haber alguien animándote. No siempre tiene que haber alguien recordándote. No siempre tiene que haber alguien, sí, corrigiéndote. Es tu deber. El pueblo no podía olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Ellos habían visto las señales de Dios en Egipto. La escritura registra que 10 plagas había traído el Señor sobre Egipto. No bastando con eso, el día que el Señor los saca con la riqueza de los egipcios. Para guiarlos en el camino, el Señor levantó una columna de nube en el día, que era una columna de fuego en la noche. De esa manera los estaba guiando. Cuando llegaron al Mar Rojo, el Señor lo abrió y ellos pudieron pasar por en medio del mar en seco. No siendo suficiente, la escritura registra que cuando llegaron a Mara, ellos pidieron agua, el agua era amarga y el Señor la endulzó. Luego la escritura registra que el Señor los lleva por el desierto y cuando faltó el alimento les dio el maná. Luego les dio el agua de la roca. Llegaron al Sinaí y desde el Sinaí el Señor le entregó los 10 mandamientos. Escucha todo lo que el pueblo hasta este momento había visto.
Desde que el pueblo salió de Egipto hasta llegar a Sinaí, lo que habían transcurrido apenas habían sido 60 días. Eso era el tiempo que había transcurrido, y mira todo lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés a la montaña, cuando Dios decide darle más órdenes a su pueblo, porque lo que Moisés subió a buscar a la montaña fue el diseño que Dios tenía acerca del tabernáculo que posteriormente el pueblo edificaría, donde tendría ese lugar de encuentro con el Señor, de donde el Señor al pueblo le hablaría. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque esto es lo interesante y esto es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana atendamos. Amén. Nota lo que dice la Escritura: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estamos acá. Préstale atención. Observa que no tenían 60 días de haber escuchado el mandamiento que Dios le había dado. El primer mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel era que lo debían amar a Él por encima de todas las cosas, que no debían hacerse imagen de lo que había en el cielo, ni de lo que había en la tierra, ni de lo que había debajo de la tierra o debajo de las aguas profundas. Nota que el primer mandamiento que el Señor le dijo que debían poner por obra fue el primer mandamiento que ellos desobedecieron. Y esto sí que hay que prestarle atención, porque no siempre vamos a tener al pastor, al líder cerca de nosotros. Y usted tiene que tener presente lo que ya Dios le habló. Si estamos acá, usted no puede olvidar lo que ya Dios le ha venido hablando. Por algo Dios se anticipó, por algo Dios le había dicho. Dios sabía de dónde los estaba sacando. El pueblo había estado expuesto a la idolatría por más de 400 años. Lo que ellos habían visto hacer a los egipcios, ahora ¿qué era lo que estaban haciendo? Ahora ellos lo estaban haciendo. Ellos pidieron a Aarón que les construyera ídolos a los cuales ellos pudieran adorar, ídolos a los cuales ellos pudieran darle la gloria, ídolos a los cuales ellos pudieran decir: fueron ustedes los que nos sacaron de la esclavitud, fueron ustedes los que nos liberaron de los egipcios. Mira el error que ellos estaban cometiendo. ¿Qué fue lo que ellos debieron hacer una vez Moisés subió a la montaña? Ellos debieron meditar en los mandamientos que Dios les había dado. Los acababan de recibir. Ellos debieron haberse mantenido como velando. Ellos se debieron haber mantenido ¿qué? Meditando en las maravillas de todo lo que Dios había hecho con ellos. Ellos se debieron haber mantenido alabando, adorando. Pero ¿qué es lo que suele pasar muchas veces? Que cuando hemos debido estar meditando en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que Dios nos ha dado, cuando nos hemos debido mantener alabando, adorando, exaltando el nombre del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que hizo el pueblo. Acá la Escritura dice claramente que el pueblo, dice la Escritura, que se sentó a comer y a beber y luego se levantó a regocijarse. Préstale atención a esto, porque eso no sucedió de la noche a la mañana. No sabemos cuántos días esperó el pueblo. No sabemos cuántos días el pueblo sin orar, sin adorar, sin alabar. Estamos acá sin meditar en la palabra del Señor, sin buscar el rostro de Dios como Dios se los estaba demandando. Sí, las fuerzas le dieron hasta que tomaron la decisión absurda, equivocada, porque eso es lo que suele pasar. Lo primero que el pueblo hizo fue que se sentó. Escúchame bien, se sentó. Hay momentos donde usted no se puede estar sentando. Hay momentos en los que usted tiene que estar de rodillas. Hay momentos en los que usted tiene que estar adorando. Hay momentos en los que usted tiene que estar alabando. Hay momentos en los que usted tiene que tener la palabra de Dios abierta delante de sus ojos, meditando en ella. Porque si usted no lo está haciendo, cuando usted se levante, se va a levantar a tomar decisiones equivocadas. Aquí el pueblo se levantó a pedir ¿qué? A pedir un ídolo. Esto es de mucho cuidado.
Ellos no habían cuidado su relación con Dios. Su relación con Dios. Ellos estaban acostumbrados de que Moisés velara por ellos. Ellos estaban acostumbrados de que Moisés intercediera por ellos. Ellos estaban acostumbrados de que Moisés clamara por ellos. Pero Moisés había subido a la montaña porque Dios lo había llamado. Porque Dios tenía más para el pueblo. Y muchas veces, como no vemos al líder, no vemos al pastor que nos está llamando, que nos está visitando. Estamos acá. Sí, no vemos al pastor que me está escribiendo. Sí, que me está buscando. Entonces creemos que fue que ya el pastor y Dios se olvidaron de mí. No, ni Dios ni el pastor ni Dios ni Moisés se habían olvidado del pueblo. Era que el pueblo ya tenía mandamiento. Era que el pueblo ya tenía que crear en ellos su propia dependencia de Dios. Ellos ya tenían que crear su propia relación. Pero ellos no lo querían. Así hay muchos que no quieren tener su propia relación, esa relación personal con Dios. No quieren buscar a Dios, no quieren hacer la parte que a ellos les corresponde hacer. Ayer, cuando yo estaba meditando en el Señor, cuando yo le hablaba al Señor, yo le preguntaba: Señor, ¿qué tienes para tu iglesia, para tu pueblo? ¿Qué nos vas a hablar? Y yo sentí una carga, créelo, una carga que yo no entendía que era lo que yo estaba experimentando. Y el Señor me mostraba a su pueblo, a su iglesia, y me decía: así se encuentra mi pueblo. Han descuidado la relación conmigo. Muchos no me están buscando, muchos no están esperando en mí, muchos no están meditando en mí, muchos no están guardando su relación conmigo. Y esto es de mucho cuidado. Amén. Así que usted tiene que prestarle atención a esto. Usted tiene que prestar atención, porque en el caminar, sí, de nosotros con el Señor, van a haber cosas que no van a suceder inmediatamente. Ya Dios había hecho cosas con ellos, pero todavía del lugar donde se encontraban a la tierra prometida había una distancia que recorrer. Ya, pero ellos dijeron: ya Moisés se olvidó de nosotros. O sea, estamos en un lugar donde no es el lugar que nosotros quisiéramos estar. Ya no estaban en Egipto, tampoco habían llegado a Canaán, pero estaban en el lugar a donde Dios los había llevado, donde Dios les había entregado mandamientos, donde Dios se les había revelado y de donde Dios posteriormente iba a continuar al lugar a donde Él se los había prometido. Sin embargo, mira lo que suele suceder. Así suele pasar. Muchos no están de donde Dios los sacó. Ya no están en la condición, ya no están viviendo el problema, la dificultad, la adversidad. Ya no están bajo la atadura, bajo la esclavitud en la que el enemigo los tenía esclavizados. Sin embargo, con facilidad suelen olvidar. Ahora Moisés, escúchame bien, al hombre a quien ellos habían visto, presta la atención a esto, al hombre a quien ellos habían visto enfrentarse a Faraón. Sí, al hombre a quien ellos habían visto enfrentarse a los brujos y a los hechiceros egipcios. Estamos acá, préstele atención a esto. Al hombre a quien ellos habían visto cómo Dios lo había respaldado, trayendo las señales sobre todo Egipto. Al hombre a quien Dios había usado para traerlos al lugar donde ellos se encontraban. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Se olvidó. Ahora Moisés dejó de ser el hombre que en un día ellos habían visto. Si estamos acá, porque eso suele pasar. La gente de un momento a otro suele cambiar el concepto de ti. Estamos acá. Han visto todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de ese hombre, a través de esa mujer. Lo han visto, pero cuando ellos quieren justificar su desobediencia, su pecado, entonces van a argumentar. Pero ¿dónde estaba Moisés? ¿Acaso Moisés estaba en contra de la voluntad de Dios? ¿Estaba haciendo algo caprichosamente? No, era Dios quien lo había llamado. Era Dios quien le había dicho: sube a la montaña. Era con Dios que se encontraba Moisés. Sí. Sin embargo, mira lo que ellos estaban diciendo: Moisés se olvidó de nosotros.
Cuando la gente quiere justificar, no es que el pastor a mí no me llama, no es que el pastor a mí no me visita, no es que el pastor a mí no me escribe, no es que yo nunca he visto al pastor por mi casa. Bueno, no solamente me pasa a mí, le pasó a Moisés. La gente dijo que Moisés se había olvidado de él, pero Moisés no se había olvidado de ellos. Moisés estaba en el lugar donde Dios, ¿qué? Donde Dios le había dicho que ¿qué? Que debía ir para entregarle ¿qué? Mandamientos. Donde Dios le estaba dando dirección, donde Dios le estaba revelando donde Dios le estaba revelando cómo debía ser el tabernáculo que debían construir para él. Iglesia, el Señor nos está diciendo que debemos cuidar nuestra relación con Él. Tú debes cuidar tu relación con Dios. O sea, es algo personal. Si alguien se va a ver afectado por descuidar su relación con Dios, eres tú mismo. O sea, no te engañes. No te engañes. Si alguien se va a ver afectado, eres tú. Por ellos haber descuidado su relación con Dios, por ellos haberse sentado a comer, a beber, sí, y luego levantarse, dice la Escritura, a regocijarse. Luego levantarse, sí, a hacer cosas que nunca debieron haber hecho. ¿Qué fue lo que terminaron haciendo? Terminaron pidiendo un ídolo. Terminaron construyendo un ídolo. Cuando la gente deja de tener comunión con Dios, estas son las decisiones que finalmente termina tomando. Se termina equivocando porque no velaron, porque no estuvieron despiertos, porque cuando debieron haber estado orando, no lo estuvieron haciendo. Cuando debieron estar ayunando, no lo estuvieron haciendo. Cuando debieron estar vigilando, no lo estuvieron haciendo. Cuando se debieron estar congregando, no lo estuvieron haciendo. Cuando debieron estar adorando, alabando al Señor, no lo estuvieron haciendo. Es que esto es de mucho cuidado, iglesia. Esto es de mucho cuidado. Por eso yo acá a los servidores constantemente les estoy hablando de la necesidad de recibir. La gente que se pone a servir y no recibe, llega un momento en que se seca, que no tiene para dar. Y entonces suele pasar lo que vemos acá. Cuando se levantan como desubicados. Se levantan creyendo que lo que están haciendo, que lo que están diciendo es correcto. Sí, van a haber días donde no vas a ver, no vas a sentir, donde lo que estabas experimentando, lo que el pueblo estaba viviendo por 40 días, porque fue el tiempo en el que Moisés estuvo en la montaña, aproximadamente 50 días, porque 7 días tuvo que esperar, más 40 días que estuvo, sí, en la cumbre del Sinaí fueron aproximadamente 50 días. Un hombre buscando de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo se desenfrenó. ¿Qué se deja? Sí. Hemos estado todo el tiempo en este lugar. No nos hemos ausentado. ¿Qué se deja si uno se ausentara siquiera 5 días? Imagínate tú. Tengo que decirlo, nosotros que hemos estado aquí, hemos estado encima de muchas personas, los hemos estado viendo, los hemos estado escuchando, han estado cerca de nosotros todo el tiempo y aún así terminan tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no cuidaron su relación con Dios. A veces creemos que cuando estamos en casa como el pastor, la pastora no me están viendo, pero Dios sí te está viendo. Sí, esto es con honestidad. Esto es con honestidad. Ahí es donde tú tienes, donde nadie te está viendo, es donde más te tienes que esforzar a estar a solas con Dios. Ya, pero hay gente que escoge ese tiempo es para dormir, para comer, para ver televisión, para estar pegado a las redes sociales. Hay gente que realmente no tiene una vida de comunión con Dios. Su relación con Dios está descuidada, está muerta. Entonces después, desde la noche a la mañana suelen decir: no, lo que pasa es que usted no conoce mi vida, usted no conoce mi situación, usted no conoce mi casa, usted no conoce mi familia. Pero resulta que quien más debe conocerla es el Señor.
Y no debe conocerla solo porque Dios es omnipresente y está en todo lugar y todo lo ve. Es porque Dios espera que tú hables con Él. Es porque Dios espera que tú te acerques a Él. Pero muchos no hacen esto. No cuidan su relación con Dios. ¿Qué fue lo que debió haber hecho el pueblo una vez Moisés subió a la montaña? ¿Qué fue lo que ellos debieron haber hecho? ¿Cuál fue la decisión que ellos debieron haber tomado? Bueno, no sabemos cuántos días va a tardar Moisés, pero sabemos que donde él está porque Dios fue quien le dijo que si estamos acá, nosotros vamos a mantenernos velando. ¿Cuál debió haber sido la determinación, la decisión del pueblo? Ellos sabían dónde estaba Moisés. Ellos sabían que Dios era el que lo había enviado a buscar. Ellos debieron haber determinado, bueno, nosotros vamos a mantenernos velando por el tiempo que sea necesario. Sí me estoy haciendo entender. Cada quien debió haber tomado la decisión. Ya, no solamente en conjunto, también debieron haber tomado decisiones en familia y también de manera personal, individual. Usted tiene que ser, escúcheme bien, diligente en tomar decisiones en lo que compete a lo personal, de forma individual, pero también tiene que tomar decisiones en lo que compete en la casa, en el hogar, en la familia, y también se tienen que tomar decisiones en la comunidad, dentro del pueblo. Estamos acá. Parece ser que ninguno de ellos se pusieron de acuerdo fue para lo malo. Estamos acá. Se pusieron de acuerdo fue para hablar de lo que no tenían que estar hablando. Sí, porque cuando la escritura dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, para eso fue que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para alimentar la carne, pero no para alimentar el espíritu. Oye, pero si acababan de recibir los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que ellos debieron haber hecho? Vamos a meditar cada uno de estos mandamientos. El Señor dice que debemos alabarlo, que debemos adorarlo. El Señor dice que no debemos hacernos imágenes. El Señor dice que no debemos matar, que no debemos codiciar, que no debemos robar, que debemos honrar. Está en cada uno de ellos. Cada día vamos a estar meditando en uno de ellos. El día séptimo dice aquí que debemos honrarlo. Bueno, el sábado, porque es el día séptimo, vamos entonces a congregarnos, vamos a reunirnos, vamos a alabar, vamos a adorar. Sí, ellos en eso se debieron haber mantenido, pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos se sentaron, fue a comer y a beber. Y así hay mucha gente que en su casa no se sienta a meditar la palabra, no se sienta a escuchar una prédica. Escúcheme bien, no se sienta a compartir algo de lo que el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado ministrando. A eso no se sientan a hacer cosas que lo que están es alimentando su carne. Cuando se levantan, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren pecar. No me venga con otro cuento. Cuando se levantan, lo que quieren hacer es pecar. Sí, se vienen con pensamientos absurdos. Dice, bueno, ¿y qué le pasó a fulanita? ¿Qué le pasó a sutanita? ¿Qué le pasó? Se sentó a comer y a beber. Eso fue lo que pasó. Así que esto hay que prestar atención, porque yo le estaba preguntando al Señor y el Señor me respondía. El Señor me dijo, de la misma manera como no me ausenté ni se ausentó Moisés. Sí, porque siempre estuvieron allí. De la misma manera está sucediendo en este tiempo. Hay gente que tú no la estás viendo, me dijo el Señor, como Moisés no los estaba viendo a ellos. Hay gente que te hacen creer que en su casa son algo distinto, ¿sí? Que en su casa son lo mismo que son en la iglesia. Y muchas veces te hacen creer que son hasta más, sí, más severos en la oración, en la fe, en la búsqueda. Se están engañando. El pueblo se había sentado a comer y a beber. Y lo más tremendo, que los líderes a quien Dios había dejado encargado, porque fue Dios quien le dijo a Moisés a quién debía dejar. Estamos acá. A Hur y a quién más. Y a Aarón. Porque Josué, recuerden que acompañó a Moisés.
Claro, hasta cierto punto, los 6 días antes que Moisés subiera a la cumbre del Sinaí. Los líderes parece ser que estaban más desconectados que el resto del pueblo. Presta la atención a esto, porque los líderes, en lugar de decir, un momento, pero ven acá, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿Cómo así? Los líderes, ¿qué fue lo que hicieron? Pidieron el oro. Las riquezas que Dios le había dado de Egipto, la pidieron ¿para qué? Para adorar un ídolo. Porque así hay gente que para adorar al diablo, ahí sí tiene. Estamos acá. Hay gente que cuando es para el pecado, que cuando es para la botella de ron, estamos acá. Sí, cuando es para la botella de ron, ahí sí tienen. No te preocupes que yo pago, dicen algunos. No te preocupes que yo te respaldo. Cuenta conmigo. Tú ves a la gente poniéndole problema a Aarón cuando Aarón dijo que les entregaran los zarcillos. Usted ve que le ponen problema, no le ponen problema. Donde Aarón pudo hacer un becerro de oro. No un becerrito, dice la Biblia, oyeron. La Biblia no dice que fue un becerrito, fue un becerro de oro. Donde Aarón pudo hacer un becerro de oro fue porque el pueblo solícitamente se despojó. Sí, solícitamente dijeron, bueno, no hay problema, toma, ¿qué más quiere? Porque ahí sí hay. Sí, cuando es para lo malo, cuando es para el pecado, cuando es para el diablo, cuando es para la carne. Sí me estoy haciendo entender. Ahí sí la gente no tiene problema. Ahí sí no está el no tengo. Estamos acá. ¿Y de dónde? Sí, dicen algunos, porque es para lo malo. Así que, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Descuidó su relación con Dios, justificando que Moisés se había olvidado de ellos. Moisés no se había olvidado de ellos. Ellos sabían dónde estaba Moisés. Moisés no se había ido de parranda, no se había ido de rumba. Moisés no se había ido al mundo. Moisés no andaba pecando. Moisés estaba en el secreto, estaba en el lugar de encuentro con el Señor, estaba en comunión con Dios. Usted tiene que velar por eso. Usted tiene que ser, mire, agradecido si tiene líderes que buscan a Dios. No me está llamando, pero yo sé dónde está. No me está visitando, pero yo sé dónde está. Si estamos acá, no me está escribiendo, pero yo sé dónde está. Que había una gran diferencia entre lo que Moisés estaba haciendo y lo que estaba haciendo el resto del pueblo. Si estamos acá, presta la atención que esto es contigo. Hay una gran diferencia entre lo que Moisés estaba haciendo y lo que estaba haciendo el pueblo. Sí, hay una gran diferencia. Mira que Moisés nunca creyó, presta la atención, que el pueblo se iba a desenfrenar, que el pueblo iba a pecar, mientras que el pueblo sí pensó negativamente de Moisés. Estamos acá, porque eso es lo que dice la Escritura, que para el puro todo le es puro. Ya, una cosa piensa el hombre de Dios, que está en comunión con Dios, acerca de los demás. Y otra cosa piensan los que no están en comunión con Dios acerca de Él. El que está bien con Dios te ve a ti como alguien obediente espiritual, alguien que nunca se va a equivocar, alguien que no va a fallar. Pero el que está mal ve en ti cosas que no están. Así que por haber cometido este pecado, de haberse sentado a comer, a beber, haberse levantado, a hacer un ídolo, adorarlo, alabarlo, hacer con ese ídolo lo que no hicieron con el Dios de los cielos, porque es lo más tremendo. Porque así como adoraron ese ídolo, ¿por qué no adoraron al Dios de los cielos?
¿Por qué no lo adoraron a Él así como le ofrecieron sacrificio? Así como le dieron ofrenda a este Dios pagano, ¿por qué no lo hicieron con el Dios de los cielos? Sí, porque ahí sí están solícitos para lo malo, pero qué difícil son para lo bueno. Estamos acá. Como resultado, cuando Moisés bajó, ¿qué fue lo que sucedió? 3,000, dice la escritura, del pueblo murieron, atravesados por la espada de los hijos de Leví. Esa fue la decisión que Dios tomó: castigarlo en el lugar donde nunca debieron haber sufrido. Ahí terminaron ¿qué? Sufriendo consecuencias producto de su pecado. Esto es una de las tantas veces que el pueblo tentó a Dios, ¿sabe? Y el que supuestamente se había olvidado de ellos, mira lo que dice la escritura que sucedió. Porque es que a esto hay que prestarle mucha atención. Esto no es como para ignorarlo. En el Salmo 106, versículo 19-23, dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo. Mira lo que dice la escritura para que veas tú que no son inventos. Dice: y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Estamos acá. Oye, todavía tienen el descaro, que están pecando, que están haciendo lo malo, y siguen con la actitud rebelde. ¿Quién fue el que se interpuso? ¿Quién fue el que le dijo: Señor, detén tu castigo, ten misericordia, no le tengas en cuenta su pecado? Señor, ¿qué van a decir los egipcios cuando se enteren que porque no los pudiste meter en la tierra que les habías prometido, decidiste matarlos? ¿Quién fue el que intercedió? No fue ni siquiera a ellos que escuchó el Señor, fue a Moisés. Para que veas tú cuando alguien cuida su relación con Dios, cuando alguien está bien con Dios, usted tiene que estar agradecido. Si usted tiene líderes que cuidan su relación con Dios, que no se mueven por emoción, que no se mueven por sentimientos, que no se mueven por lo que oyen decir a los hombres, que no se mueve por lo que sus ojos naturales están viendo, que está alineado con Dios. Porque sabes una cosa, Dios le propuso a Moisés eliminar a ese pueblo y levantar una descendencia de él, y Moisés no estuvo de acuerdo. Eso es cuidar tu relación con Dios. Fue Moisés el que intercedió por ellos, el que ellos habían dicho que se había olvidado de ellos. Estamos acá. Del que ellos habían estado hablando, estamos acá. Sí, contra el que ellos se habían levantado, estamos acá. Fue el que intercedió por ellos. La gente cree que esto es un juego. Aquí no estamos jugando. Te lo digo, sentí el peso en mi espíritu, porque yo le hablaba al Señor, le preguntaba: Señor, ¿qué tienes para tu pueblo? Y el Señor me decía que su pueblo, lastimosamente, no cuidan su relación con Él. Su pueblo no cuidan su relación con Él, su conexión íntima. Y como no se cuida la comunión con Dios, la vida espiritual se ve afectada. Esto es personal.
Si usted no cuida su relación con Dios, usted mañana va a estar hablando del pastor lo que es y lo que no es. Va a estar hablando de la iglesia, va a estar achacándole su problema, su rebeldía y su desobediencia a todo mundo, menos va a admitir que fue por su negligencia en hacer lo que Dios le estaba demandando. Ya tienes mandamiento igual que el pueblo, ya tienes todo lo que Dios te ha dado, tienes para detenerte, para meditar. ¿Y cómo es que tú no vas a hacer lo que Dios te está demandando? Así como el pueblo de Israel, vamos a encontrar ejemplos de iglesias que descuidaron su relación con Dios. En el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. La iglesia de Gálatas, si nosotros leemos el capítulo 3, el versículo 1, podremos entender un poquito más. Dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. La iglesia de los Gálatas, ellos comenzaron bien. Estamos acá. Presta la atención, porque hay gente que comienza bien, pero se descuida. Estamos acá. Descuidan su relación con Dios. Comienzan creyendo, comienzan obedeciendo, comienzan teniendo temor a Dios, comienzan buscando a Dios, comienzan sometiéndose al Señor, rindiéndose a Dios, comienzan, atendiendo a todo lo que el Señor les está diciendo. Pero ¿sabes una cosa? Descuidan su relación. Ellos comenzaron en el Espíritu, comenzaron creyendo el evangelio de Jesucristo tal y cual como se los habían predicado. Pero en el camino, estamos acá, porque eso fue lo que sucedió con Israel. En el camino, cuando se detuvieron, estamos acá, cuando se estacionaron, y en ese momento, en ese instante, si el Señor lo estaba permitiendo, no era para que ellos se desconectaran, para que ellos olvidaran. Asimismo encontramos acá, en el recorrido, de la búsqueda del Señor, mira lo que sucede. Ellos pierden de vista lo que en el comienzo había sucedido en ellos. Descuidaron su relación con Dios. Comenzaron en el Espíritu y de un momento estaban en la carne. Comenzaron escuchando a Pablo, pero de un momento a otro como que escuchaban a Pablo. Estamos acá, como para hacerme entender. Porque hay gente que ya después no le gustan las prédicas del pastor Gustavo. Sí, estamos acá. Sí, me parece que el hombre como que es muy insistente en que yo tengo que dejar las 2 mujeres que tengo. Estamos acá. Me parece que el hombre como que es muy insistente en que yo tengo que dejar el trago. Me parece que el hombre como que es muy insistente en que yo tengo que dejar la mentira, en que tengo que dejar el chisme, en que tengo que dejar la desobediencia. Me parece que el hombre me manda mucho a orar, a leer la Biblia, a congregarme, a ayunar, a vigilar. Sí,
Me parece que el hombre está equivocado en el tema de lo que son la honra al Señor, el diezmo, la ofrenda. Entonces comienzan a escuchar que un evangelio diferente. Estamos acá. Y cuando comienzan a escuchar un evangelio diferente, ese evangelio light, ligero, liviano, esa teología moderna, estamos acá. Donde te dicen que ya el mundo no es mundo, que ya el pecado no es pecado. Estamos acá. Donde ya la fornicación no es pecado. Donde ya el trago no es malo. Donde ya la música secular no es mala. Sí, donde ya no te tienes que congregar. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Muchos están descuidando su relación con Dios. Muchos ya no se están congregando como antes lo solían hacer. Muchos ya no están obedeciendo a la palabra de Dios como antes la obedecían. Muchos ya no se someten a la autoridad como antes se sometían. Muchos no honran a Dios como antes lo honraban. Y justifican. Pablo les tuvo que escribir. Ya Pablo no estaba con ellos. Estamos acá. Cuando Pablo dejó de estar, estamos acá, fue que sucedió lo que vemos acá. Pasó igual igual a lo que sucedió con Moisés. Para que usted vea. Esto quiere decir cuando ya tú no estás en la casa de Dios, cuando tú sales de la casa del Señor, cuando vas en el camino, cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, en la universidad, cuando estás en la empresa. ¿Sí? ¿A quién estás escuchando? Tenga mucho cuidado. Aquellos que escuchan a los papás que están desconectados y los desconectan a ellos. Si estamos acá. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Yo con esto sí que soy cuidadoso. La Biblia es clara. Usted no ve que el mismo Pedro era uno de los 12 y en un momento se le metió el diablo. Fue Pedro quien le dijo al Señor que no fuera a Jerusalén, que no le aconteciera todo lo que Jesús había dicho que padecería por causa de los ancianos. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Es que usted tiene que cuidar su relación con Dios. Usted tiene que saber a lo que Dios nos llamó. Usted tiene que defender su asignación. Hay gente que te va a decir: pero ven acá, yo veo que te están como exprimiendo, te están como absorbiendo, se están como aprovechando de ti. ¿Sí? ¿Qué? ¿No hay otra persona? Sí, estamos acá. Sí, y comienza por ahí el diablo. Y tú comienzas a escuchar y a considerar. Me gustaba que el día miércoles el Señor nos hizo un abreboca acerca de lo que la Escritura habla de Josué. Dice que Josué era hijo de Nun, pero también en ese mismo versículo dice que era servidor de Moisés. Estamos acá. Escucha bien, era hijo de Nun, pero ¿sabes a quién era que servía? A Moisés, porque esa era la asignación que Dios le había dado. Y tú puedes ser hijo de quien sea. Estamos acá. Puedes tener el apellido que sea. Estamos acá. Pero si Dios te escogió para que le sirvas a alguien, esa es tu asignación. Y ahí es donde Dios te quiere ver. La iglesia de Gálatas descuidó su relación con Dios. ¿Y en dónde terminaron? En la carne, los que habían comenzado en el espíritu. Pablo tuvo que decirle: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar es la palabra que en el original también traduce hechizar, embrujar. Pablo les estaba diciendo: ¿quién os embrujó? ¿Por qué cambiaron de pensamiento? ¿Por qué dejaron de vivir en el espíritu? Sí, ¿por qué descuidaron la vida espiritual? Ahora no viven conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Ahora lo que alimentan es la carne, ya no alimentan el espíritu. Ya no tienen tiempo para Dios. Tenga mucho cuidado. Voy rápido porque el tiempo se me fue. Otra iglesia que descuidó su relación con Dios fue la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén. La iglesia de Éfeso. Ustedes cuando leen acerca de lo que el Señor hizo a través de Pablo en Éfeso, allá en el libro de los Hechos, tremendo. Es donde la Escritura dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice que tomaban de Pablo los delantales y los llevaban donde estaban los enfermos y los colocaban. Y los enfermos eran sanados, y los que tenían espíritus malos, dice la Escritura, que los espíritus salían de ellos dando gritos, en señal de que la unción que estaba en Pablo era tan poderosa que cuando colocaban ese paño, los demonios no podían resistir la unción. La iglesia de Éfeso, una iglesia que se avivó, tuvo el fuego, tuvo la pasión. Una iglesia que vivía conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Pero cuando vamos acá al Apocalipsis, dice la Escritura que había dejado su primer amor. Había dejado de amar a Dios como al principio. Usted está expuesto a eso, escúchelo bien. Todos los días el diablo trabaja para que usted deje de amar a Dios. Créalo. Todos los días el diablo trabaja para que tú tengas motivos, tengas razones, para que tú justifiques. No me congrego más, no busco más a Dios, no creo más en evangélicos, dicen algunos. Sí, el diablo trabaja todos los días. Todos los días. Yo no creo más en pastor, yo no creo más en pastora, dicen algunos. Porque eso es lo que el diablo quiere, que se te muera ese primer amor. Pero mira, ¿por qué le sucedió eso? Porque descuidaron su relación con Dios. Porque cuando usted vive más en el secreto que donde la vecina, estamos acá. Que cuando usted vive más con la Biblia abierta que con el TikTok, que con el Instagram, que con el Facebook, viendo babosada, estamos acá. Sí, sí. Que cuando usted vive más adorando que pegado a la televisión, déjeme decirle que difícilmente en usted se va a morir el primer amor, porque usted está alimentando su relación con el Señor. Sí. El problema de muchos es que descuidaron su relación con Dios. Mire, yo te lo voy a decir. Yo tengo como referencia la Biblia. Como referencia para mí es la Biblia. Y la Biblia me enseña que Jesucristo, después de haber multiplicado los panes y los peces y haber alimentado a más de 5,000 hombres, dice la Escritura que despidió la multitud y se fue a orar. El Señor me dio un mensaje a mí titulado: despide la multitud y vete a orar. Por eso estoy tratando, escuche bien, estoy tratando que cuando salgo de ayunar, quiero continuar en mi casa. Que cuando salgo de los viernes de avivamiento y milagro, quiero continuar en mi casa. Que cuando salgo de los domingos, día del Señor, quiero continuar en mi casa. Porque el Señor me dijo: despide la multitud y vete a orar. Pero muchos, ¿qué es lo que suelen hacer después que salen de aquí? Pudiendo, escúchame bien, hacer el esfuerzo, teniendo el tiempo, la disponibilidad. Sí, porque el Señor, si lo hacía, era porque se podía esforzar, era porque tenía la disponibilidad. Si tú no lo tienes, ok, se te respeta. Pero por lo menos a mí el Señor me dijo: despide la multitud y vete a orar. Eso me lo dijo el Señor. No me dijo: despide la multitud y vete a comer. Despide la multitud y vete a un baño a la playa. Despide la multitud. Me dijo: despide la multitud y vete a orar. Estoy tratando de tener cuidado de mi relación con Dios. Pero muchos salen de aquí y van allá y sienten que, como ya dirían allá afuera, rezaron, entonces pueden pecar. ¿Para qué? Para quedar empatados. Porque eso es lo que dicen algunos: el que reza y peca empata. Algunos dicen: ya vine a la casa de Dios, ahora sí me puedo ir a tomar unos tragos, ahora sí me puedo ir a fornicar, ahora sí me puedo ir a adulterar, ahora sí me puedo ir a chismear. Y algunos le apagan el teléfono al pastor y a la pastora y se desconectan. Y uno tiene que soportar, porque le digo una cosa:
yo lo he tomado con amor. Sí, lo he tomado con amor, pero siento que esa persona se hace daño. Se hace daño. Es como cuando el Señor le dijo a Pablo: dura cosa te dar coces contra el aguijón. O sea, se están haciendo daño, pero aún insisten en llevarle la contraria a Dios. A mí me han pasado cosas tremendas en este lugar, aunque ustedes no lo crean. Tremendas. Mira, para muestra de un botón, yo llamo, escribo a la persona que la llamo, y tengo a hijos de la casa a mi lado, y le marco y no me contestan, y le digo a la que está a tu lado: márcamele tú, y le marca y le contestan. Dime tú, ¿cómo ves tú eso? El problema es con el pastor. A mí me pasan las que tú no tienes idea. Y la gente cree que eso no es descuidar su relación con Dios. Apocalipsis 3, porque yo sé que si me meto por ahí no vamos a terminar. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Observa lo que estaba sucediendo con Sardis. Ellos tenían nombre de qué? De que viven. Así, gente, tienen nombre de apóstoles, tienen nombre de profetas, tienen nombre de evangelistas, de pastores, de maestros, de misioneros. ¿Sí? Tienen nombres de ungidos. ¿Sí? Tienen nombres de líderes. Líder de aquí, líder de allá, líder de acá, nombres de servidores. ¿Sí? Tienen nombres de santos, de consagrados. Tienen nombres de que son hombres y mujeres de oración, nombres de que son hombres y mujeres de fe, nombres de que tienen, sí, de que son personas íntimas, de comunión, de secreto con Dios. Tienen nombre de que viven. Usted escucha: hombre de Dios, mujer de Dios. Pero vamos a revisar si verdaderamente viven. Tienen nombre de que viven, dice el Señor, pero están muertos, porque no tienen relación con Dios. No tienen comunión. No tienen vida íntima con el Señor. No hay secreto. Y el Señor les está diciendo: afirma las otras cosas que están ¿para qué? Para morir. Escucha bien, porque no solamente habían cosas que se habían muerto. Parece ser que habían cosas que todavía aún vivían. Echa mano de esas cosas que todavía están ahí, vivas en ti, y no dejes que se mueran. Esta es la mañana para que tú prestes atención. Dice: bueno, por lo menos no me he dejado de congregar. Sí, por lo menos, sí. No he dejado de venir a la casa de Dios. No he dejado de orar. No he dejado de leer la Biblia. Tengo que reconocer que me he vuelto chismoso. Me he vuelto mentiroso. Sí, tengo que reconocer que me he vuelto un sinvergüenza, ya, un doble ánimo. Tengo que reconocerlo, que estoy tentado por las cosas del mundo. Tengo que reconocer que ya escucho música secular, que la canto, que la bailo, que me tomo unos traguitos. Tengo que reconocer, sí, que me fumo 1 que 2 cigarrillos. Ojo con eso. Esa era la iglesia de Sardis. Había descuidado su relación con Dios. Estaban muertos, pero aún estando muertos, habían cosas en ellos que todavía vivían. Habían cosas que se podían rescatar. Y de acá la escritura está diciendo: afirma esas cosas que están ¿para qué? Para morir. Es lo que dice la escritura, ¿verdad? Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Dios te está hablando.
Arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti. ¿Como qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Cuando tú menos pienses, acuérdate de Sansón la semana pasada. ¿Sí lo recuerdas? Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que ya no tenía pelo. Estamos acá. Él no sabía que ya estaba calvo. Estamos acá. Él no sabía que ya la consagración en su totalidad ya la había perdido. Porque a veces hay cosas buenas que en nuestra vida detienen, sí, el juicio de Dios. Y eso es lo que tú tienes que prestar atención. No estamos jugando. Y dice acá, Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Lo dice el Señor. Es el Señor el que da este trato. Él reprende y castiga a todos los que ama. Él los reprende y Él los castiga. ¿Para qué? Para que no sufran la condenación eterna. ¿Qué fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea? A los laodicenses, ¿qué fue lo que les pasó? Descuidaron su relación con Dios. Dejaron de estar en el juego y quedaron como tibios. Y yo lo he dicho muchas veces acá: si alguien es incómodo, es el tibio. Sí, porque el tibio ni está allá ni está acá. Ya. Sí, está en los dos bandos. A los que están de aquel lado los complace, se congracia con ellos. Pero acá es un problema, porque todas las cosas le incomodan. Nada es como Él quiere. Sí, todas las cosas Él quiere que se hagan a su manera. Y como no se hagan, ¡ay! Sí. La iglesia de la Odisea había descuidado su relación con Dios. Ellos se enriquecieron. Es que el problema muchas veces, yo lo he dicho acá, bueno, la palabra nos los enseña, es cuando alguien comienza a adquirir en todos los aspectos, en lo espiritual. Eso fue lo que le sucedió a Satanás. ¿Sí? Satanás, por la multitud de sus contrataciones, dice la Biblia, fue que se llenó de orgullo. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente que se envanece. Hay gente que, sí, el crecimiento lo daña, le echa a perder el corazón. Sí, usted, si no quiere ser lanzado como Satanás fue lanzado del cielo, usted humíllese para que Dios finalmente no lo termine humillando. Porque Dios al que se humilla es al que salta, pero el que se salta, Dios lo termina humillando. Y hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Están bien equivocados. Sí. Descuidan su relación con Dios. Ya no necesito orar, ya no necesito ayunar, ya yo no necesito. Igual, si yo no estoy, esto no va a funcionar. Estamos acá. Sí, igual, si yo no estoy, yo sé que eso no se va a poder. Bueno, está bien, Dios se varó. Yo conozco un Dios que no se vara. No sé por cuántos días tuvo Israel sin rey, pero cuando Saúl fue desechado, ahí mismo estaba David. Ese es Dios. Dios no tiene problema. El que se deja engañar es uno, que el diablo le hace creer: yo dejo de estar hoy aquí, ya mañana Dios tiene a otro. Ese es Dios. Así que la iglesia de la Odisea había descuidado su relación con Dios. Ya. Ellos tenían tantas cosas que Dios les había dado, que se les había olvidado que fue Dios quien se las dio. Ustedes lo siguen leyendo en el versículo 20. Allá en casa lo pueden leer. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré. O sea, ellos habían sacado al Señor. Ya el Señor no estaba con ellos. Sin embargo, ellos creían que Dios estaba con ellos por las cosas que ellos tenían. No, no te engañes.
Hay gente que tiene más que tú y están rumbo directo para el infierno. ¿Oíste? No son las cosas de esta vida. Y voy hoy finalizando. Dios, escúchame bien, Dios nos manda que tengamos cuidado de nuestra relación con Él. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que le dijo el Señor a Josué. Dios le mandó a Josué a tener cuidado de su relación con él. Josué, prosperes, te enriquezcas, llegues más lejos que cualquiera. Nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley. Josué, puedes llegar a tener la victoria más grande. Yo puedo darte el éxito que nadie se logró imaginar, pero tendrás que meditar de ella de día y de noche. El problema de muchos es que se olvidan y descuidan su relación. Josué es un hombre exitoso. ¿Sabes una cosa? Porque siempre se mantuvo meditando en la palabra de Dios. De día y de noche obedecía lo que el Señor le había hablado. Fue un hombre que cuando llegó al final de sus días pudo decir: ustedes escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Oye, cuando tenemos ejemplo de los hijos de Aarón, dos de ellos que murieron por haber ofrecido un juego extraño, cuando no vemos a los hijos de Moisés sucederlo, cuando habían ejemplos de lo que estaba sucediendo, sí, con muchos en aquella época, Josué tuvo la victoria de no solamente tener la salvación de su propia vida, sino también los de su propia casa. ¿Por qué? Porque supo cuidar su relación con Dios. Qué lástima que muchos llegan al final de sus días y ellos están buscando, obedeciendo, viendo la gloria de Dios en su vida, pero sus hijos descarriados, sus hijos en el mundo, sus hijos en el pecado, en la droga, en el alcohol, en la prostitución. ¿Por qué? Porque no cuidaron su relación con Dios. Josué no solamente la vivía, cogía a sus hijos, los sentaba y se las explicaba, se las enseñaba, se las compartía. Esto es para prestar atención. Amén. El que descuida su relación con Dios, ¿saben lo que sucederá? Dios borrará su nombre del libro de la vida. Mira lo que pasó allá en Éxodo 32, donde comenzamos, y aquí cierro con estos dos versículos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Oye, presta la atención. Te lo voy a leer en Apocalipsis para que no digas que eso fue de la ley. Dice acá en Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que descuida su relación con Dios está expuesto ¿a qué? A que su nombre sea borrado del libro de la vida. Sí, a que no sea hallado entre los que tendrán que salvación y vida eterna. Iglesia, no estamos jugando. Lo que el Espíritu del Señor nos ha estado hablando en esta mañana ha sido muy claro. Cuida tu relación con Dios. Los israelitas que quedaron al pie del monte Sinaí no cuidaron su relación con Dios mientras Moisés estuvo en la montaña. Por eso se sentaron a comer, a beber y se levantaron a pecar. Por eso hicieron un ídolo, porque no cuidaron su relación con Dios. Iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea no cuidó su relación con Dios. Y por eso vemos las consecuencias que ellos sufrieron. El Señor le dijo a Josué: cuida tu relación conmigo. ¿De qué manera? Meditando de día y de noche la palabra que yo te he dado, poniéndola por obra para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien.
Los que no cuidan su relación con Dios serán borrados del libro de la vida. Ese es el mensaje en esta mañana. No justifiques por nada, porque no estás viendo al pastor, porque no te está llamando, porque no te está escribiendo. Dale gracias a Dios que no está pecando. Dale gracias a Dios que está en el secreto. Dale gracias a Dios que está buscando al Señor. Dale gracias a Dios que está buscando lo que tiene que predicarte de parte de Dios. Así que el mensaje en esta mañana es: cuida tu relación con Dios. Dale el aplauso al Señor.